Tercio. Profe Badula, buenas noches. ¿Cómo estás, nuestro experto en coaching y liderazgo. Hoy nos acompaña para hablar de corrupción. Juan Luis Sánchez, buenas noches, bienvenido también. Carmelo Encina, buenas noches. Bienvenido. Lisa Beni. Buenas noches. Y Antonio Martín Bomón, que también Buenas noches. se suman a nuestra tertulia. Vamos a hablar de corrupción sin citar a ningún partido, porque esto es un problema que efectivamente empapa a todos los partidos. la razón. Pero si te lo hemos dicho Dios siempre. existe. Si te lo hemos dicho siempre. Pues sé que me voy a dar un infarto de la emoción. Pero vamos con la cuestión, porque muchas veces hemos escuchado a los partidos políticos, a muchos de ellos, asegurar que la corrupción en realidad no es una cosa únicamente de los políticos, sino que empapa a toda la sociedad, que va en el ADN latino, un poco jeta. Bueno, vamos a empezar por decir que no es del ADN de los latinos. La corrupción, evidentemente, es algo que todos los países, toda la gente puede tener, sí, pero eso no quiere decir que es así. Y por supuesto, yo digo siempre que no hay corruptos sin corruptores. Y en España en este momento hay un problema bastante importante. Yo creo que se está haciendo muy bien por parte de los jueces a darle con toda la ley a los políticos que son corruptos, pero es evidente que lo que se está atacando muy poco es la corrupción en otros ámbitos de la sociedad, en empresas, por ejemplo, correcto, en bancos, etc. Sin embargo, yo creo que es bastante importante, como es un fenómeno social, que empezamos a educar la gente a que realmente la corrupción es un problema de todos y que puede ser algo que realmente nos toca a todos. Así es. Bueno, me has puesto 3 fotos. Sí, te he puesto 3 fotos, sí, muy sencillas, porque son prácticamente unas imágenes que nos dan una idea de cuáles son las diferentes tipologías de corruptos. El de la izquierda es el coche de Rus. Es un Ferrari. Es el que tenía Rus, tenía ese coche. Es el que tenía ese Rus, mismo coche. Mira, yo no he dicho nada, sí, porque sí, no quiero ese es meterme el con de nadie. Rus, exactamente ese. Bien. Ferrari Pues, ¿por qué he Testarossa. puesto un Ferrari? Porque una de las tipologías más típicas de los corruptos es el egocéntrico, el narcisista, el que prácticamente lo hace todo para conseguir estatus, belleza, poder, y por supuesto le interesa sacar cosas y tener cosas de mucho lujo y de mucho dinero. ¿Por qué además un Ferrari? ¿Por qué un coche caro? Porque realmente un corrupto no es otra cosa que como un coche que lo tiene todo, pero no tiene frenos. Y por lo tanto, de vez en cuando, pues se estalla, ¿no? Yeah. Como está ocurriendo bastantes veces en este momento. Luego, otra tipología bastante típica de corruptos es el antisocial. Por eso he puesto aquí un pulpo. Porque lo quiere absolutamente todo. No sigue ninguna regla. Y quiere prácticamente dominar en todos los ámbitos de la sociedad y además sin seguir nada. Es como un anárquico, realmente, pero casi siempre con corbata, bien vestido, y que tiene unas características, como veremos después, que pueden permitirle llegar a bastante éxito. Y luego, por supuesto, el padrino. ¿El padrino qué es? Es poder. El poder es una tipología de corrupto bastante típica, los de los dictadores, la gente que quiere poder, que lo prácticamente vive toda su vida para conseguir cada día un pedazo más de poder. Estas 3 tipologías bastante típicas de corruptos además tienen los rasgos que son bastante comunes a la gente corrupta. Y para mí es bastante importante. Yo tengo en algunas conferencias, hablo de corruptómetros. ¿Qué es el corruptómetros? Son algunas características, algunos rasgos que nos permiten realmente ver y detectar quién puede ser un corrupto potencial. Qué bien estaría eso para las elecciones, por ejemplo. Sería ¿no? fantástico. El corruptómetro al candidato y a ver si seguro salta. que lo podemos además patentar aquí en la sexta. Hombre, después lo del vamos a hacer. pactómetro, el corruptómetro. Bueno, si te Una línea parece, de negocio. La Farrea se va a si enfadar. te porque no es parece, suyo Iñaki, esto. vamos a empezar Vamos con allá. algunos rasgos típicos de los corruptos. Autoestima exagerada. Bueno, os suena, ¿verdad? ¿Cuánta gente de los imputados o de los corruptos ya condenados tiene una autoestima espectacular? Es gente que considera realmente que no tiene límite. De una seguridad espectacular que se presenta, evidentemente, pues como si fuera el rey del mambo y por lo tanto que lo puede hacer absolutamente Rodrigo todo. Rato. E incluso, por ejemplo, no se da cuenta en absoluto de los límites que tiene. Y además, en España y en los países latinos, Sí. porque también en Italia hay bastante, hay un problema más. Porque se piensa que en Escandinavia, por ejemplo, Sí. en Alemania no hay corruptos. Hombre, por supuesto hay corruptos. Pero ¿tú has visto algún alemán que va con billetes de 500 y con Ferrari? Hombre, lo tienen bastante más ocultos. En España, en cambio, hay que hacerlo a lo grande. Que si no, no No mola. solo tengo mucha pasta, pero tengo que enseñarlo Claro. y por lo tanto los pillan. En Alemania y también en Italia los pillan un poco menos. Bueno, además me ha ¿Vale? gustado, tenemos un ejemplo, Eduardo Inda ponía el ejemplo de rato, por ejemplo, a esta palabra. Vamos Pues con la mira, sí, siguiente palabra. Bueno, mentirosos. Y yo añado mentirosos compulsivos. Por supuesto, no hay corrupto sin ser mentiroso. Y además compulsivo. Y lo peor
y lo hemos visto en algunas tertulias en esta cadena, nos vienen aquí a contarlo con una cara estupenda y a decir que los corruptos, la corrupción es lo peor del mundo. Y luego lo pillan y lo ponen en el trullo. Claro, eso lo hemos vivido en este plato. Es que lo hemos vivido aquí. Granado, claro, bien, muy bien, muy bien. Francisco. Este es un buen... No, y que además se lo creen. El problema de los corruptos, y repito, no solo políticos, pero también de empresa, no solo son corruptos, es que se lo creen todo. Y piensan que la mentira... Sí, se cae el padrino. Claro. Saca el padrino. Estos son los corruptos que ya están en el trullo, que están mandando... Así, malas direcciones. Malas direcciones. Bueno, podemos seguir poniendo ejemplos, Paco, puedes poner ejemplos de otros partidos. Claro que sí, eso es. Venga, adelante. Bueno, Yo soy objetivo, es Sí, Granado. sí, no hay corrupto que no sea un gran comunicador, gran oratoria, es evidente. Es decir, es gente que habla muy bien, que un discurso fantástico y además que siempre son súper simpáticos, son muy cariñosos, son muy empáticos y por lo tanto con su labia casi siempre consigue convencernos que tenemos que seguirlos. Manipuladores. Estamos rodeados de manipuladores, de gente realmente que justamente por su oratoria y por su discurso piensa que con la pasta lo puede dominar absolutamente todo. Y por lo tanto, como los pulpos van manipulando, son maquiavélicos, intenta llevar a la gente prácticamente por su camino, el camino de los corruptos. Ajá. Avariciosos. Nunca es suficiente la pasta para los corruptos, especialmente para los señores que son egocéntricos y narcisistas. ¿Algún ejemplo, Este es el Francisco? problema. Iñaki Urdangarín, por Iñaki ejemplo. Urdangarín, efectivamente, un gran ejemplo de avaricioso. No es suficiente. Torres, Pujol, Rato, todo Es decir, son, vamos. pero es un caso típico, es decir, no solo eres un futbolista, en este caso un jugador de grandísimo éxito, balonmanista. eres un señor que se casa además con una infanta, tiene ya bastante pasta de familia, no, es que lo quiere absolutamente todo, porque crees que no tienes límite. la avaricia Y rompe el saco, ¿eh? y además hay un problema. Casi siempre los corruptos, esa es una cosa que tenéis que tener en cuenta todos, porque os podéis encontrar en el día a día siempre con situaciones así. Cuando comienzan, piensan que lo van a hacer solo una vez, que la primera corruptela va a ser la única. Sin embargo, luego, como son avariciosos, Claro. siguen y siguen y siguen argumentando. Mira, no es necesario. Tienes un caso ahora que decía antes, Coleman, el dueño de Vitaldent. Sí, Todo lo que estás diciendo encaja perfectamente en esa Totalmente. figura. Totalmente, todo. además es un personaje que como otros he conocido a nivel de empresa y os puedo asegurar que justamente como los pulpos, incluso en las empresas, son capaces de enredar a sus directivos y a sus empleados sin que se den cuenta. Y cuando se han dado cuenta, ya están en la máquina corrupta, en la mafia, Claro. y no pueden hacer nada. Y esto es uno de los grandes problemas de la corrupción, que realmente entra gente que también es honesta, sin embargo, por mantener un puesto de trabajo, por mantener unos equipos, etcétera, caen en la red y no son capaces de salir. Por el sistema. Y por el sistema. te arrastra. Ahora, ahí lo quiero decir a todo el mundo, denunciar, porque una de las cosas buenas que ha ocurrido en los últimos años en España, y quiero subrayarlo mucho, España hasta hace 10 años era en el ranking de los países menos corruptos en el puesto 22. El año pasado estaba en el puesto 38. Esto parece muy malo, porque prácticamente es un país que se considera mucho más corrupto ahora. ¿Pero por qué es bueno? Porque quiere decir que la gente ha denunciado. Ahora mismo se denuncia. En los años 90 en España no se denunciaba nada, porque parecía que los pelotazos los hacían los listos y que eran fundamentales hasta para la economía. Ahora mismo con la crisis Mario ya no es Conde, así. todo lo que Efectivamente, se pone es gran el ejemplo. Es el de ejemplo manual. típico de los Venga, años Conde 90. Apuntamos, por lo tanto, paternalistas. Paternalista. Creo que nos quedarían Nos tres, quedan unas cuantas palabras. Vamos rapidísimo, allá. rapidísimo. Sí. Paternalistas. Parece una mentira, pero ¿os acordáis del Padrino, no? Gran familia, cómo trataban sus matones, como si fuera de la familia. Bueno, Alfonso Rus. otro ejemplo, efectivamente. Claro, toda la familia, todos los que están en su corruptela, en su red, es como si fuera una familia. Y los trata con cariño. Hasta los quiere, ¿os acordáis? I love you. Eso. Hay que de eso. Vamos a continuar. Irresponsables. Le importa un pepino, la familia, los amigos, son gente que a nivel emocional no tiene ningún interés para los demás, incluso para las familias. Una de las grandes lacras de los corruptos son la gente que le rodea,
pensar a todos los corruptos que hay ahora mismo imputados a lo que están pasando las familias. Pero a los corruptos no les suele importar mucho. Pues Todo lo contrario. por lo tanto, irresponsables. Vale, esto es muy fácil, frivolidad. Lo que decía antes de ir con los billetes, con los coches, con la pasta por delante, ¿no? La frivolidad. El hecho que realmente, pues, no tiene ningunos valores. O mandar tweets graciosos haciendo Por alusiones ejemplo, al suegro. efectivamente. Claro. Un poco El patético. duque empalmado. Bien. Exactamente. Bueno, y por supuesto, otro rasgo bastante feo Sí. es el remordimiento. Es que estos señores no tienen ningún sentido de culpa. Me Miguel da igual. Blesa, Ninguno. Miguel Blesa. Por ejemplo, Miguel Blesa es otro efectivamente, ejemplo también. Blesa. Miguel Blesa es un ejemplo, efectivamente. Que alumnos están aplicados. Una persona que, a pesar que sabe que ha pecado, es una persona que sabe que venía de ser bastante humilde como posición y que ha conseguido muchísimo, le han pillado, pero es que le da igual, no lo va a admitir nunca. El sentido de culpa inexistente ¿Te acuerdas de de forma Roldán? total. Roldán, otro, Por ejemplo. Al revés, ahora sí. Bueno, pero es que podríamos hacer aquí escribir la Biblia con todos los casos Y que nos ya queda una tenemos. última. Bueno, y bueno, aquí es muy típico de la España, del Spanish Way, ¿no? El cacique, evidentemente. Utilizar todos los recursos y el poder y la influencia que tienes para dominar prácticamente la empresa, tu partido, tu ayuntamiento, etcétera, como un cacique. Pero tampoco Jesús exageremos. Gil, que en paz descanse. Eso ha pasado también en los países nórdicos. Por supuesto. Y ha pasado en Estados He Unidos. empezado por ahí. Lo En que Estados pasa, Unidos Paco, era muy habitual. Lo que pasa que ahí tengo que reconocer, se hace de una forma un poquito más discreta, que no quiere decir que no hay. Por Ya, supuesto hay. ya un gran Hasta en Japón. Mira, te voy Pero a en Japón se suicida. Bueno, No, no, y en la pilla. Yakuza. Te Yo pongo hay un una ejemplo anécdota Pilar, con todo esto de tu No, no, país, Betinocracy. Hombre, Metinocraxi, los casos de Yo Berlusconi. una vez me llamó la atención porque un día estaba hablando con un empresario grande alemán, ¿no? De esto de la corrupción y de la economía sumergida y me dice, no siga usted, en Alemania tenemos economía sumergida y cobramos y se paga en negro y tal. Dice, lo que pasa es que no lo contamos. Aquí en España la diferencia es que la gente lo cuenta. Dice, el hombre me decía como asombrado, decía, claro que hay, si coges Sí, las señor. estadísticas... Y yo quiero decir una cosa, para acabar, porque sí que no tengo tiempo, Elisa. Sí, tenemos Es tiempo para una es ronda. fantástico. Es muy importante realmente, porque el tema de la corrupción es un tema social, que comienza en la calle, comienza por todos nosotros. No es solo un problema de los políticos, ni solo de los empresarios, ni de los banqueros. Es de la calle. En nuestra cultura, como decías tú antes, la cultura latina, a diferencia de otras culturas, es que hasta se ha visto bien el hecho que la gente sea corrupta, porque si no eres corrupto no eres listo. Eso no Y pasa por lo tanto, en los países calvinistas, no ocurre. no ocurre Porque hay nunca, otra moral, no ocurre hay nunca, otra ética. no ocurre en Japón y en otras culturas. otra ética Y es muy individual importante, que por lo tenemos que tanto, que a nuestros niños, a los chavales también, en los colegios, empecemos a decir que la corrupción es algo de la condición humana. No, es parte de la condición humana de los corruptos, pero El no de corrupto todos. se hace, no nace. Efectivamente. Vale, vamos brevemente, Edu, con un titular. Sí, bueno, yo con esto que me dices hay una cosa que no cuadra con lo que hemos dicho, precisamente esto que has dicho, que los corruptos somos todos. Lo que acabas de describir es una No, personalidad... no somos todos. Bien, se ha dicho durante todo el tiempo, en el fondo la sociedad es corrupta, el fontanero no sé qué, todos somos un poquito corruptos. Yo siempre he estado en desacuerdo con Yo eso. también, Tú acabas No, no. de plasmar ahí una personalidad narcisista, totalmente. definida como tal. Bien, la mayoría de las personas no son sociópatas, no tienen una personalidad narcisista. Lo que sucede es que sí vivimos en una sociedad que admira al narcisista, que es un gran seductor, y lo admira porque tiene su autoestima, su Por oratoria, esto etcétera, hay que etcétera. reconocerlo, Por por esto lo hay que tanto- reconocerlo y rechazarlo. Claro, y por lo rechazarlo. tanto lo que hay que cambiar son los valores de la sociedad. Exactamente, Esto eso es lo que decía de los niños, Carmelo, que hay que educarlos. Sí, Carmelo está con la garganta tomada. Vamos a hacer un esfuerzo. Sí, venga, vamos a con Juan Luis Sánchez. Creo que lo más triste de todo es que más o menos con estas mismas palabras y si no con otras muy parecidas, esos son los valores, o el 90% de ellos, que se intentan inculcar al liderazgo social. Exactamente. Eso es. Ahí Hay que está. ser buen Ahí está. orador, hay que siempre mirar adelante, el crecimiento infinito. No pasa nada si eres Por frívolo, esto- tienes que tratar a la gente como una gran familia. En Efectivamente. realidad, lo que Hay que estamos rechazar haciendo estos valores. es empujar todos estos valores que no son los del corrupto, son los del líder sin escrúpulos. Cuando a ese líder sin escrúpulos se le abre la puerta de la corrupción, entra por ella. Pero hay mucha gente que no entra por la puerta de la corrupción que siguen siendo líderes de ese tipo. Por esto hay que reconocerlo y rechazarlo. Lo que más llamativo resulta para mí es que normalmente la gente que se corrompe es gente de éxito. Tú decías antes de Urdangarín, un hombre que lo tenía todo.
y que, sin embargo, pues igual que el poder se dice que es una droga que se quiere ir hacia ello, evidentemente también el dinero, la corrupción, es el una poder droga. que da esa corrupción es otra droga que les empuja y no tienen límite de ningún tipo, claro. Y lo triste es que los que están al lado de los corruptos, y hablamos del caso de Ondangarín, que es el caso más emblemático, evidentemente, lo penoso es que la gente que está al lado no tiene la fuerza, o porque quiere, o porque ama, o porque está, llámalo como quieras, enamorado de estas personas, no pueden hacer nada para rechazar a esta persona, porque lo reconocen, pero no son hábiles a rechazarlo. Por lo que decías tú, bueno, que son prácticamente unos líderes que tienen un narcisismo muy fuerte. Eufremio, ha sido un placer, como siempre. Muchas No, gracias por esta explicación gracias a ti. certera, como siempre. Gracias. Te voy a dejar ser el primero.